Tenemos un equipo de frío de laboratorio. Es un conservador de la marca Vision Scientific. Este es el modelo. Lo estamos abriendo al equipo. Nos llegó porque no está conservando adentro los productos, las vacunas. No nos llega de 0 a 8 grados. Estamos destapando el equipo, pero con lo primero que nos encontramos es con esto. Mucho hielo en la parte del evaporador, muchísimo. Entonces tenemos un sensor caído, tenemos todo acumulamiento de hielo. Por lo tanto vamos a hacer derretir primero todo eso y vamos a continuar. Vamos a probar el equipo, vamos a encender el equipo para ver qué está pasando. Tenemos nuestro probador con el cual medimos el consumo, amperaje y watts, y también tenemos el voltaje. Vamos a encender este equipo. Encendido, digo conectado. Ahora tenemos un switch de encendido. Vamos a subir y vamos a estar atentos aquí al consumo. Encendió el motor, encendió el ventilador. Está trabajando el motor. Hay que ver con qué termostato me está trabajando. Aquí tenemos menos 200. Vamos a investigar de qué se trata los números, pero no creo que sea grados. Aquí también tenemos un ventilador que está trabajando. El equipo prende, perfectamente prende. Me está empezando a enfriar. Tenemos el consumo del motor, 1.29 amperes. Sí, aquí vemos que está trabajando. La alta me está calentando. Vamos a averiguar por qué tenemos tanto hielo en la parte interna del evaporador. ¿Y por qué me enciende el equipo si tenemos mucho hielo aquí? Vamos a ver cuál es el sensor que le está diciendo al equipo que tiene que apagar o que tiene que encender. Por aquí no vemos ningún sensor. Vamos a buscar a los sensores. Este equipo ya lleva como 20 minutos encendido. Tenemos el mismo amperaje. Y podemos ver aquí hay un termostato. A ver, nos acercamos. Un termostato, este es un termostato, otro termostato. Este termostato nos está diciendo que está trabajando a menos 10. Está seteado a menos 10 grados. ¿Ya? Entonces, como es un equipo de conservación, no debería estar seteado a menos 10 grados. Tenemos otro termostato. Está seteado en 0 grados. ¿Ya? Este termostato me late que es de apagado y este es de encendido. Encendido y apagado, trabajan ambos. Vamos a ver, vamos a probar el termostato. Entonces me está diciendo que adentro tengo menos 5, menos 6 grados. El sensor está sensando esa temperatura, a pesar de que está acumulado de hielo, pero podemos ver que los sensores están lejos del hielo. Inclusive están sueltos. Tengo suelto. Entonces no me está sensando esa temperatura. De todas maneras lo vamos a apagar. Vamos a poner aquí el destornillador y vamos a ver el amperaje. Vamos a mover en sentido horario
que es a este lado. Miren que lo muevo un poquitín, ahí, pero quiero también enseñarles esto, el amperaje. A ver si podemos mostrar los dos. Ahí se ve, movemos y el amperaje, vamos a ver si apaga el equipo. Apagó el equipo, se encendió inclusive una luz, no tenemos amperaje. Este equipo está seteado en mucha temperatura. Primeramente vamos a descongelar todo el equipo, vamos a descongelar y vamos a ver dónde podemos acomodar los sensores y en qué temperatura lo podemos setear, y por supuesto el mantenimiento que tiene que ir. Miren, listo. Más complicado seguro. Tanto tiempo he estado así. Tenemos al equipo, ya les había mostrado, tenemos todo descongelado. Ahí está, todo descongelado. Estamos a la espera de probar. También, mientras tanto, hicimos la adaptación del controlador. Es un controlador STC1000 que nos va a dar la temperatura. Simplemente este sirve para los equipos que no son sistema no frost, para eso. Pero sin embargo, les aclaro que este equipo tiene una pequeña resistencia, porque también trabaja con humedad, pero la cual no le va a activar lo que va a hacer este equipo es que va a funcionar cada que se apaga el equipo, va a activar la resistencia. Está en serie, ¿ya? Bueno, tenemos ese modelito. Ya le hicimos la adaptación de la tarjeta. Todavía falta la limpieza, el mantenimiento. Falta la prueba final. Y les aclaro, esto les había dicho. Ese es el termostato. Ese es el termostato que está manejando al equipo. Ese es el termostato originalmente que manejaba al equipo. Este decía cuándo nos va a prender, cuándo nos va a apagar. Sin embargo, este termostato, maneja la resistencia. La resistencia, es decir, cuando se va a apagar o va a estar en reposo el equipo, también tiene que prender la resistencia. Eso lo estamos conectando junto con este equipo, ¿sí? Entonces, cada vez que apaga, va a activar de esa manera. Ya va a venir la prueba. Vamos a ver. Vamos a probar el equipo. Está listo para probarse. Todo en su lugar. Ahí vamos haciendo el mantenimiento, la limpieza general. Ya va quedando la parte interna. Aquí tenemos el sensor. Este es el sensor del nuevo controlador. En realidad no se altera nada de su tarjeta electrónica, simplemente le hacemos funcionar con que nos controle la temperatura, y también lo hacemos funcionar con para seguridad. Este es el sensor que lo vamos a acomodar por ahí. De esta manera queda el equipo armado, todo limpio, todo en su lugar. El controlador acomodado sin alterar ninguna función. Motor ya limpio, condensador limpio,
todo el cableado queda ahí adentro. Internamente tenemos también todo limpio, todo armado. Aquí está el sensor y tenemos otro sensor para probar. Listo para la prueba. Equipo ya conectado. Tenemos un consumo del motor, del compresor. Desde el consumo tenemos una temperatura interna 16.8 grados. Tenemos otro que lo pusimos, otro termómetro, también nos dice 16.7, y de a poquito va a ir bajando el equipo. Ya está en pleno funcionamiento. El sensor, y aquí es el otro sensor. Entonces esperamos que funcione el equipo. Tablero que no indica la temperatura, nos indica otra temperatura. Por eso tuvimos que adaptarle para que nos muestre la temperatura real interna. Tenemos al equipo funcionando. 4.8 y bajando. Perfecto. Consumo ideal. Así queda la adaptación, listo para entregar el equipo. Otro equipo más recuperado. Termostato de protección y el controlador principal. Termostato de resistencia de la puerta para generar humedad al equipo.